Muy buenas tardes, soy Roberto Albina Borta y voy a estar a cargo de la moderación en este bloque del Congreso, en el cual vamos a volver con la ecografía ginecológica y, como no, vamos a tener también en este bloque grandes invitados. Este bloque está dedicado a lo que es la evaluación y el manejo de masas ováricas. Que duda cabe que en los últimos años ha habido un gran desarrollo en la investigación acerca de la evaluación de masas ováricas eh, con el propósito de tipificarlas en el mejor de los sentidos, ¿no? Sobre todo con el objetivo de predecir la malignidad, ¿no? Y de esa manera orientar el mejor manejo para estas pacientes. En este bloque vamos a tener como invitados a dos destacados especialistas internacionales. Nos visitan desde Chile la doctora Jessica Preisler, que va a estar a cargo de dos temas. El primero es el modelo IOTA-ADNEX, variables empleadas y cómo interpretar los resultados. A continuación tenemos el tema sistema ORATS, pautas para la evaluación y manejo de las masas ováricas. Y a continuación va a estar con nosotros el doctor Nelson Burgos, que va a hacer tres temas: evaluación de riesgo de malignidad de las masas ováricas usando las reglas simples IOTA, características ecográficas de las lesiones anexiales más comunes y por último evaluación ecográfica del abdomen agudo ginecológico. También vamos a tener la participación de un destacado profesor nacional, el doctor Igor Huerta, que va a tratar el tema qué hacer en el hallazgo de quistes uniloculares en la mujer posmenopáusica. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestra primera ponente, la doctora Jessica Preisler, que ya entre nosotros no necesita presentación, es una habitual invitada a nuestras actividades científicas, y siempre le agradecemos por la deferencia que tiene de disponer su tiempo para compartir con los colegas peruanos todos sus conocimientos y toda su experiencia. La doctora Jessica Preisler es docente del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Chile, es integrante de la Unidad de Ecografía Ginecológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es ecografista ginecológico del staff de Clínica Alemana de Santiago, es socia de la Sociedad de Obstetricia de Ultrasonido y Cirugía de Chile, es embajadora de ISUOG para Latinoamérica y embajadora de IOTA para Latinoamérica. Doctora Jessica Preisler, bienvenida, la transmisión es suya. Ok, muchas gracias por la introducción, Roberto. Quiero agradecerles por la invitación a este congreso peruano. Estuve viendo el programa, se ve todo fantástico, así que espero poder cumplir con el nivel del programa que han podido desarrollar ustedes. Bueno, la primera conferencia que les voy a hacer es sobre el modelo ADNEX. Este modelo ADNEX, para comenzar, entender bien la sigla que significa, y en inglés es The Assessment of Different Neoplasias in the Adnexa. Este modelo fue uno de los últimos que desarrolló el grupo IOTA y fue publicado el año 2014 en British Medical Journal. Pero ¿cuál es la fortaleza de este modelo a diferencia de los anteriores en los que había trabajado el grupo IOTA? Que no solo es capaz de diferenciar entre benigno y maligno, sino que también nos clasifica la patología maligna en diferentes estadios, ya sea si corresponde a un tumor borderline, a un estadio inicial, un FIGO 1, o si es un cáncer de ovario en estadio avanzado, que es el estadio FIGO 2 a 4, o si podría corresponder incluso a metástasis en el ovario. Pero ¿en qué se basó? ¿Cuál es la teoría en lo que se basó este modelo ADNEX? Es muy importante entender que cuando se realiza un triage apropiado de las pacientes con sospecha de cáncer de ovario a centros oncológicos terciarios, esto tiene un impacto en el pronóstico de sobrevida. Es decir, la sobrevida de esa paciente va a depender en qué centro recibe su tratamiento. Y es por eso que este grupo se planteó como objetivo desarrollar un modelo predictivo para poder discriminar entre benigno, borderline, invasor estadio precoz, invasor estadio
ya tardío y metástasis secundarias. Este estudio fue observacional diagnóstico que incluyó casi 6.000 masas anexiales y el resultado principal se basó en la histología y la cirugía de etapificación. ¿Cómo podemos utilizar este modelo? ¿Qué incluye? Este modelo incluye 3 variables clínicas, que son la edad de la paciente. La segunda variable clínica es si fue evaluada en un centro oncológico, sí o no, y si contamos con el CA 125. Y por otro lado tenemos 6 variables ecográficas, que son las que ven ustedes acá a continuación. La primera es el diámetro máximo de la lesión expresada en milímetros. La segunda, el diámetro máximo del componente sólido de mayor tamaño. 3 es la presencia de más de 10 lóculos, sí o no. 4 es la presencia de proyecciones papilares y referir cuántas hay. Si no hay proyecciones, 1, 2, 3 o más de 3 papilas visualizadas en el tumor. 5, la presencia o ausencia de sombra acústica. Y 6, la presencia o ausencia de ascitis. Como ven, para poder aplicar este modelo es importante tener una base del conocimiento de la terminología IOTA, ya que para poder utilizarlo tenemos que saber la definición de algunos conceptos como la definición de proyección papilar, componente sólido, etc. Pero bien, ¿cómo funciona este modelo? Lo primero que hace este sistema, que es un algoritmo matemático, es diferenciar entre benigno y maligno. Ese es el primer paso. Entonces, cuando utilizamos este sistema matemático, nos va a dar un porcentaje de riesgo. Si este porcentaje de riesgo se encuentra sobre el punto de corte para definir malignidad, que se considera maligno sobre 10%, esta masa se considera maligna. Pero si es que el porcentaje de riesgo es menor al 10%, se considera benigna y esa paciente puede ir a manejo expectante o a cirugía. En el caso contrario, que fuera maligno, ya debe ser referida a un centro oncológico terciario. Luego, una vez que el sistema nos diferencia entre benigno y maligno, si cae en la categoría de una lesión sospechosa de malignidad, el sistema lo va a subclasificar en diferentes grupos. Puede ser un borderline, y en ese sentido hay que planificar la cirugía dependiendo del deseo de fertilidad de la paciente. Luego, si nos da un estadio 1 o un estadio ya avanzado, el tratamiento va a depender de la cirugía, de tapificación y del diagnóstico histológico final. Y por último, si el sistema nos sugiere que podría corresponder a una metástasis secundaria, es importante ir a excluir y a investigar de dónde puede originarse el tumor primario. Y este es cómo lo podemos utilizar en la práctica, el modelo ADNEX. Lo podemos encontrar disponible en nuestros teléfonos celulares. Hay una aplicación que se puede descargar, pero también lo pueden descargar de la página web. Acá les dejé la dirección. Si ustedes ingresan a www.yotagroup.org y descargar de ahí el modelo ADNEX, es libre cuando se descarga de internet y lo pueden aplicar con sus pacientes. Ahora bien, en la práctica, cuando ingresamos al sistema, nos va a preguntar las variables que les mostré al principio. Primero, nos pide ingresar la edad de la paciente, si fue evaluada en un centro oncológico de referencia o no. Nos pide el diámetro máximo de la lesión expresado en milímetros. Luego tenemos que ingresar el diámetro máximo del componente sólido de mayor tamaño. Tenemos que ingresar también si presenta o no más de 10 lóculos, la presencia de papilas y cuántas hay. Luego rellenar si hay sombras acústicas o no.
Y por último, si es que vemos ascitis en la ecografía. Tenemos también el espacio para poder incluir el valor del CA125. Sin embargo, el sistema también funciona sin este valor. Si lo dejamos en blanco, nos va a aparecer una segunda ventana que nos va a preguntar si podemos calcularlo con o sin el CA125, si disponemos de él o no. Y así es como nos va a desplegar los resultados. Vamos a ver estas dos columnas. La primera es el riesgo basal que tiene la paciente, que se basa en la población del estudio, y el riesgo aplicado por las características que ingresamos al sistema, y este es el riesgo personal de la paciente. En este caso nos da un riesgo de malignidad, por ejemplo, 51%, y ahí ven ustedes desglosados hacia arriba los diferentes estadios, las probabilidades de los estadios. Y en este caso, la mayor probabilidad es que corresponda a un tumor borderline. También el modelo ADNEX se puede usar actualmente desde los mismos equipos de la ecografía. Hay un modelo del equipo Samsung que lo tiene incluido dentro de una de sus líneas. Entonces, mientras realizan la ecografía, se puede ir, apretar la alternativa del modelo ADNEX. En el mismo ecógrafo se van a desplegar las alternativas y las variables que nos pide ingresar el sistema, y así, ahí mismo, mientras tenemos el tumor enfrente nuestro, nos va a sacar el cálculo de riesgo. Pero bien, revisemos entonces cuáles son los resultados o el rendimiento del modelo ADNEX. Inicialmente, cuando se desarrolló, se describe un área bajo la curva para diferenciar entre benigno y maligno de 0,94 en la validación temporal. Vean ustedes, acá está desglosado con la capacidad de diferenciar los diferentes estadios. Los mejores resultados, si ustedes lo ven acá, es entre las lesiones benignas y los estadios más avanzados, que también es lógico, porque hay bastante más diferencia desde el punto de vista ecográfico. Pero claramente el rendimiento cae cuando uno quiere diferenciar, por ejemplo, entre benigno y borderline, y el peor resultado que se puede ver en el sistema es para diferenciar entre borderline y estadio 1. Esto no nos tiene que sorprender, ya que si pensamos, muchas veces nos pasa que incluso para los patólogos es difícil poder clasificar de forma adecuada y diferenciar entre un borderline y un estadio inicial. Incluso a veces nos cambia el resultado de una biopsia intraoperatoria respecto al resultado de la biopsia definitiva. Acá pueden ver también el rendimiento basado en los puntos de corte. Como les expliqué anteriormente, el punto de corte que define malignidad es de 10%. Y con este 10% se obtuvo una sensibilidad de 96% y especificidad de 73%. Este punto de corte de 10, ustedes igual lo pueden cambiar, es decir, aplicarlo al lugar donde ustedes trabajan. Si ustedes quieren optimizar sensibilidad a costa de disminuir la especificidad, por ejemplo, podrían usar un punto de corte de 5. Pero, por ejemplo, si quieren optimizar y aumentar la especificidad, se podría usar un punto de corte de 15% como sospecha y malignidad y trabajar con sensibilidad de 95% y especificidad de 79%. Pero esto no hay que complicarse mucho porque el estándar del ADNEX está diseñado y se sugiere su uso con un punto de corte de 10%. ¿Qué ha pasado en las validaciones de este sistema? Esta es una de las principales validaciones que se hizo el año 2016 y fue una validación prospectiva que se realizó en el Reino Unido con más de 600 mujeres incluidas. Y esto es para mostrarles el rendimiento del modelo, acá arriba con CA125 y sin CA125. Y vean ustedes, la sensibilidad y especificidad fue muy similar. Lo mismo acá las áreas bajo la curva, para poder ver el rendimiento del sistema en los diferentes hospitales que trabajaron aplicando el modelo. Vean ustedes acá también un dato interesante, que ellos hicieron la diferencia de quién aplicaba el modelo, si un doctor o un técnico en ecografía, y vean ustedes que el rendimiento fue muy similar.
Y otro parámetro importante fue el rendimiento del modelo en la pre y en la posmenopausia. Tuvo un muy buen rendimiento en la premenopausia, incluso cuando incluye el CA125, que sabemos que es menos específico. Acá también otros resultados que vuelve a mostrar que no hay diferencia para poder clasificar entre benigno y maligno con o sin CA125. Y también se ve ahí nuevamente que el rendimiento más bajo del modelo se ve para poder diferenciar entre borderline y estadio inicial. Este es un resumen de otras validaciones externas que se han publicado. Vean, todos con áreas bajo la curva similar. Sin embargo, son distintas metodologías, algunos prospectivos, otros retrospectivos. Pero en general el rendimiento del modelo es muy similar. Es aplicable a diferentes realidades. Por lo tanto, dentro de todos los estudios de IOTA podemos clasificar nuestras masas anexiales de distintas formas. Uno con patrón de reconocimiento, si tenemos expertos que pueden tener un diagnóstico específico, o clasificar entre benigno y maligno. Podemos utilizar algunos modelos IOTA que van a ver a continuación el doctor Burgos, que les va a presentar sobre el modelo de las reglas simples, que lo va a clasificar en benigno, maligno, o podemos usar el sistema de riesgo de las reglas simples. Y por último, la diferencia del IOTA ADNEX, que no solo diferencia entre benigno y maligno, sino que también los diferentes estadios de malignidad. Ahora, para poder entender un poco mejor cómo se usa este modelo, voy a compartir con ustedes 3 casos clínicos para que podamos aplicar de forma práctica el ADNEX. Este es el primer caso clínico. Es una paciente de 37 años, multípara de 2, con antecedentes de un tumor borderline operado hace 2 años. En esa ocasión se le realizó una oforectomía parcial derecha. Esta paciente acude a un control anual y se le solicita la ecografía, que van a ver acá a continuación el video. Y este es el ovario izquierdo, el ovario contralateral al que tuvo la cirugía anteriormente. Si se fijan, se logra identificar el ovario y hacia el polo superior de este se ve una lesión de bordes irregulares, unilocular. Incluso se logra diferenciar, se logra ver ahí, si se fijan, parénquima ovárico sano con folículos. Aquí sigue el video. Si se fijan, todo eso es el ovario izquierdo, con la lesión en el polo superior del ovario. Esa es la vascularización de la lesión. Vean ustedes, tiene vascularización abundante, sobre todo ahí en las proyecciones papilares. Por lo tanto, si recordamos la clasificación IOTA, en este caso es un tumor unilocular sólido y el score de vascularización en este caso es 4, porque hay vascularización abundante. Ahora bien, si aplicamos el modelo ADNEX, en este caso particular, era una paciente de 37 años que sí fue evaluada en un centro oncológico terciario. El diámetro máximo de la lesión midió 37 milímetros. El diámetro máximo del componente sólido de mayor tamaño, 25, es decir, la papila de mayor tamaño midió 25 milímetros. No tenía más de 10 lóculos, porque en este caso era un tumor unilocular. Contamos 3 proyecciones papilares dentro de la lesión. No había sombra acústica y, si se fijaron, tampoco no había ascitis rodeando al ovario. Inicialmente no contamos con el CA125 y este fue el resultado del modelo. Si se fijan, un riesgo de malignidad de 71%, lo cual es alto, sospechoso de malignidad. Y si es que evaluamos los diferentes estadios, podría corresponder a un borderline o incluso también un porcentaje similar a un estadio 2 a 4. Sin embargo, el mayor riesgo relativo está en borderline, con un riesgo relativo de 4 veces.
Luego nos llegó el resultado del CA125. Fíjense, era un CA125 de 25, es decir, estaba normal. Y ven ustedes cómo nos cambia la tabla. Sigue siendo un alto riesgo malignidad. No se modifica mucho, pero vean cómo cambia la etapificación o la clasificación en realidad de las posibilidades de estadios. Acá queda mucho más marcada la posibilidad de que corresponda a un borderline. Y esto es para que vean la diferencia con y sin CA125. No nos cambia el riesgo de malignidad. El CA125 es un aporte que nos ayuda a clasificar mejor el estadio de malignidad. Vamos con un segundo caso, paciente 66 años, menopausia a los 52, no usuaria de hormonas, no tiene antecedentes de enfermedades crónicas y solamente refiere historia de dolor abdominal leve. Esta es la imagen, ustedes pueden ver acá el útero y si se fijan llama al tiro la atención la citis, el líquido libre que sobrepasa al fondo uterino. Este es un ovario, el ovario derecho, y ahí se ve el ovario izquierdo, ambos aumentados de volumen. El ovario derecho mide 70 por 57 por 52 y está reemplazado totalmente por un tumor sólido, si se fijan, sólido porque más del 80% del tumor es componente sólido. Esa es la vascularización, se fijan un score 4 también abundante. Y el ovario izquierdo que también se ve aumentado de volumen. Las medidas son 106 por 70 por 71. En este caso es un tumor unilocular sólido. Ahí está el componente sólido de mayor tamaño. Y también la vascularización que ven ustedes, también se ve abundante flujo. Entonces, si queremos aplicar el modelo ADNEX, en este caso, a modo de ejemplo, lo apliqué en el ovario izquierdo. Esta paciente tiene 66 años, también fue evaluada en un centro oncológico terciario. El diámetro máximo de la lesión, es decir, que comprometía el ovario completo, 106 milímetros. La parte sólida medía 62 milímetros en su diámetro máximo. No tenía más de 10 lóculos, era unilocular. Papilas tampoco, no se ven. No tenía sombra acústica, en este caso sí había citis, y ese es el resultado del CA125, 264. Y es así como podemos ver nuestros resultados del modelo: altísimo riesgo, 97% de riesgo malignidad, y en este caso el principal estadio podría corresponder a un estadio avanzado 2 a 4, con un riesgo relativo casi de 6. Y terminó siendo efectivamente un carcinoma seroso de alto grado, estadio 3. Quiero compartir con ustedes el último caso clínico. Ven ustedes, esas son las imágenes. Se observan ahí, es un tumor sólido. Se ven bordes irregulares. Ella es una paciente de 62 años que tiene antecedentes de un cáncer de mama tratado. Se ve esta lesión sólida irregular en el ovario derecho. Los diámetros de la lesión son 56 por 29 por 28. No se ve sombra acústica. Si se fijaron en la imagen anterior, también estaba vascularizada de forma abundante. No se ve ascitis y en este caso se desconoce el CA125. Si aplicamos en ella el modelo ADNEX, el riesgo de malignidad es de 73%. Y ven ustedes ahí los estadios. El principal riesgo es un estadio 2 a 4, 45%. Sin embargo, el segundo estadio que le sigue es la posibilidad que corresponda a una lesión o un cáncer metastático, con un riesgo relativo de 3. Fíjense siempre para poder aplicar el modelo también en el riesgo relativo, que en este caso podría corresponder o a un estadio avanzado o también a una metástasis secundaria en el ovario.
y es así como en este caso correspondió a un adenocarcinoma ductal invasor metastásico de la mama.